La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Que Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos. Me da mucha alegría, mucho gozo verles. Hay personas a quienes tenía días, algunos que tenían un poquito más de tiempo que no veía y hoy les he visto y debo decir que me da mucho gozo verles. Espero en el Señor que hoy usted sea muy bendecido al estar en este lugar y que ya este tiempo que hemos disfrutado alabando a Dios, el Señor le esté ministrando de su gozo, de su bendición, de su respuesta para cualquier necesidad, problema, situación que podamos estar atravesando. Óiganme, el día de hoy yo quiero abordar un tema que lo anuncié la semana pasada. Quiero hablarles de por qué, si Dios existe, por qué hay tanto mal en el mundo. Y aunque de pronto pudiera yo simplificar e incluso, basado en lo que sé, presentar los argumentos, quisiera más bien que la Biblia fuese hablando parte por parte, para que nuestro fundamento sea en lo que dice la Biblia y no en lo que dice el pastor. Pero también quiero, o la razón por la cual quiero hablar de esto es porque justamente en este tiempo, todos estos meses que ya han transcurrido, prácticamente 6 meses, hemos venido luchando, hemos venido agarrándonos al Señor ante tantas adversidades, las comunes y las particulares. Y nos preguntamos, ¿en qué forma me afecta el hecho de saber si Dios es bueno, si Dios es real? Pues sí nos afecta. Porque a medida que uno va enfrentando circunstancias, no puede uno evitar analizar ciertas cosas, racionalizar ciertas cosas y poner en duda lo que uno cree. Entonces, estoy seguro que con lo que hoy vamos a estudiar, muchas dudas van a ser despejadas en nosotros. Ahora bien, yo necesito de usted que me regale hoy toda su atención. Por favor, le pido entonces, apague su celular, asegúrese de que está en silencio, en forma de vibración, como sea. No vaya a hablarle a la persona que tiene a su lado. Si alguien pasa por un lado, ni lo mire. Usted présteme toda su atención. Yo le aseguro que si me presta atención va a entender muchas cosas y creo que esta palabra le va a ayudar y le va a bendecir. Esto que voy a hablar hoy necesita de que prestemos atención para poderlo desarrollar como lo dice la Biblia. Estoy seguro, como dije, de que esto le va a bendecir mucho. Amén. Entonces, por favor, allí donde está sentadito, levante su Biblia en alto y diga conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Puede bajar su Biblia. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas lunas tiene Saturno? El planeta Saturno, ¿cuántas lunas tiene? Si alguno de ustedes tiene la respuesta, levante su mano. Muy bien. ¿Por qué no tenemos esa respuesta? Pues me atrevería a asegurar que quizá el 0,5% de la población mundial, con esto quiero decir que quizá una persona de 200 sepa cuántas lunas tiene Saturno.
Y es una cosa bien curiosa porque se ha tenido que invertir mucho en equipos, en investigaciones, para poder dar con esta información. Pero ¿por qué la gente no lo sabe? Porque no le interesa. Porque eso no le afecta en su diario caminar. Eso no le trae comida a su vida. Entonces, aquello que a nosotros no nos afecta, aquello que sentimos lejano, no le prestamos atención. Pero cuando algo nos afecta, procuramos saber qué es lo que es, nos informamos de eso porque nos está afectando. Hoy, cuando hablamos acerca de si Dios existe, ¿por qué permite tanto mal? Es porque esto nos afecta. Y yo voy a explicar dentro de un rato el por qué nos afecta. Y cuando lo explique, pretendo responder dos preguntas que son el eje de esta enseñanza. La primera, ¿por qué la gente es mala si Dios existe y si Dios es bueno? ¿Por qué Dios permite tanto mal? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que pretendo resolver a través de esta enseñanza es ¿cómo esto nos afecta a nosotros? Para ello le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos capítulo 1 verso 18. Por cierto, Saturno tiene hasta ahora descubiertas 62 lunas. Pero que hayan 64 o 65 no cambia nuestras vidas. ¿Me entiende? Ahora, si algo aparece en la Biblia es porque es importante y nos afecta en la vida. Entonces lo que vamos a estudiar ciertamente tiene una relevancia en nuestras vidas. Amén. Romanos capítulo 1 verso 18. Voy a poner todo mi esfuerzo humano bajo la bendición de Dios, de ser tan claro, tan explícito, que aún un niño de 6 años me pueda entender. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Bien. Hagamos una pausa aquí. Lo primero que me está diciendo el apóstol Pablo, por cierto que el apóstol viene hablando de otras cosas, pero en este momento él hace un cambio radical e introduce una nueva idea. Él dice que la ira, el enojo de Dios se revela. La palabra revelar, que no es lo mismo que revelar. Revelar con B grande o B de burro es oponerse a alguien o a una autoridad, mientras que revelar proviene de un término griego de donde tenemos la palabra apocalipsis. Este término significa dar a conocer Dios algo que el ser humano no puede conocer por sus propios medios. Entonces lo primero que me está diciendo es que Dios está enojado con la impiedad, con la injusticia, con las malas obras de los seres humanos, pero que los seres humanos no hubiesen podido saber del enojo de Dios a menos que Dios mismo se los haya dado a conocer. Y este enojo, dice, es contra los hombres que obstruyen, que no dejan que avance o se manifieste la verdad del cielo. Ya esto es importante porque me está diciendo dos cosas. La primera, que hay un Dios, y la segunda, que los seres humanos, todos, están conscientes de alguna manera, incluso sin leer la Biblia y sin asistir a una iglesia, todos los seres humanos saben, intrínsecamente saben que Dios existe. Porque aquí la Biblia está diciendo que se ha dado a conocer el enojo de Dios, y este enojo se ha dado a conocer desde el cielo, no desde la iglesia. Y que todos los hombres están conscientes de eso. Pero luego, desde el verso 19 al verso 20, nos da más información. Nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué me está diciendo el apóstol? Dice, los aspectos invisibles de Dios, aquello que nosotros no hemos visto de Dios, aquello que los seres humanos no han visto en Dios, se ha hecho patente y evidente a través de la creación. Pero las cosas creadas nos dan a conocer de Dios, nos muestran dos cosas. Primero, su eterno poder, y segundo, su deidad. Les voy a explicar qué significa esto. Que en las cosas creadas,
cuando uno las analiza, cuando uno las observa con atención, nos dicen que alguien con mucho poder tuvo que haber hecho lo que existe. Y lo segundo es que en cuanto a su deidad, la palabra deidad se refiere a un ser sobrenatural, quien posee ciertas características que le hacen digno o merecedor de gloria, de seguimiento, de adoración. Entonces, no hace falta ir a una iglesia, no hace falta consultar una Biblia para que el ser humano se dé cuenta, primero, que Dios existe, y segundo, que Dios es quien ha hecho todas las cosas. Y entonces el apóstol dice, ante el testimonio de lo que se ve en la naturaleza, los seres humanos no tienen excusa. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto para hacerlo más entendible? Supongamos que yo vengo y me entero de que usted tiene necesidad de alimento, pero usted y yo nunca hemos hablado, yo nunca me he presentado a usted y viceversa. Pero entonces yo, movido por amor y compasión, vengo y le hago un buen mercado y lo pongo a la puerta de su casa. Cuando usted llegue y vea la provisión, no podrá dejar de pensar en la especificidad, en lo específico de la provisión y la necesidad. Lo primero que usted tiene que concluir es que alguien inteligente, racional, estaba al tanto de su necesidad y proveyó para esa necesidad en particular. Entonces, aunque no me haya visto, usted no puede negar que alguien existe y está interesado en usted. Pero vayamos un poco más allá. De pronto, usted está suplido en su necesidad de alimento, pero necesita vestido, y yo vengo y me ocupo de saber cuál es su talla, de pantalón, de zapatos, etcétera, y voy y le hago una compra de ropa y la pongo a las puertas de su casa. Usted no puede evitar pensar en lo específico que ha sido esta respuesta, esta manifestación en relación a su necesidad. Entonces usted tiene que pensar, oye, alguien hizo esto. Es lo mismo con lo que se ve en la naturaleza. Cuando tú ves los cielos, cuando tú ves las estrellas, cuando tú ves los árboles, cuando tú ves los animales, cuando tú ves el ojo humano, tú te das cuenta de que alguien tuvo que haber hecho esto. Pero supongamos que otro día usted necesita hacer un viaje a Caracas y no tiene los medios para transportarse. Entonces yo vengo y le dejo los pasajes. Pero además de eso le doy una carta y le digo, deseo que te vaya bien. Ojalá algún día podamos conocernos. Cuando usted lo vea, usted tiene que pensar, oye, pero me pudo haber dado un pasaje para ir a Sucre. Me pudo haber dado un pasaje para ir a Coro. En fin. Pero me dio el pasaje para ir a Caracas. Hay una satisfacción de una necesidad específica. O sea, esta persona existe y sabe lo que está haciendo y se ha preocupado por mí. Ahora supongo que yo venga y diga, no, esto es pura casualidad, esto no puede ser, aquí no existe nadie, esto es una cosa que me ha llegado, o sea, por la evolución. ¿No sería hasta grosero de mi parte hacer una afirmación semejante? Pregunto. Sería grosero. Cualquier persona, aunque no haya ido nunca a la escuela, se daría cuenta de cuán equivocado estoy. La naturaleza, cuando se observa, nos dice, número uno, que hay un ser que lo ha creado todo mediante su poder. Y segundo, que ese ser tiene ciertas cualidades que le hacen merecedor de nuestro servicio, de nuestra rendición y de nuestra obediencia. Pero no solamente esto, o sea, no solamente el testimonio que nos da la naturaleza. Cuando leemos más adelante, allí mismo en Romanos, capítulo 2, verso 15, nos dice la Biblia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, présteme atención, míreme, además de lo que uno puede concluir al ver la naturaleza, la conciencia, o sea, tu parte interna, te dice, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Alguien me está observando
y yo tengo que darle cuentas a ese alguien. La conciencia te lo dice, aunque no hayas ido a una iglesia, aunque no hayas leído la Biblia. Romanos 1:32 me afirma también: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense que dice el apóstol que los seres humanos han entendido, no solo por lo que ven afuera, sino por lo que internamente reciben, han entendido que sus obras son malas, que Dios está enojado y que ellos le deben a Dios una respuesta. Ahora, que después la persona se cauterice y no sienta nada cuando haga lo malo, eso es otro tema que hoy no vamos a desarrollar. Lo que quiero decir es que todo ser humano en algún punto de su vida sabe y entiende que primero Dios existe y segundo que Dios espera una respuesta del ser humano. En Romanos, entonces, por eso la conclusión de Pablo: no hay excusa. No hay excusa. Todo el que pretende negar la existencia de Dios siempre presenta argumentos que le llevan a una contradicción. ¿Por qué? Porque Dios no puede oponerse a sí mismo ni puede quedar en entredicho. Entonces la evidencia de Dios está palpable, uno, en la naturaleza, de forma que los científicos todos tienen que concluir en que Dios hizo esto. Pero también hay un testimonio interno, y en ese testimonio interno tengo que saber que Dios espera de mí una respuesta. Pero como la respuesta del ser humano ha sido mala, entonces Dios está enojado. Por eso dice, como leímos al principio, la ira de Dios se hace conocida, se ha dado a conocer desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero en el verso 21 nos dice: ¿por qué los seres humanos han escogido actuar así? Dice: pues habiendo conocido a Dios a través de la naturaleza y de la conciencia, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué dice el apóstol? Dice: estas personas en algún momento de su vida reconocieron, uno, que Dios existe; dos, que Dios espera una respuesta. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice: no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. La palabra que se utiliza allí para glorificar a Dios se traduce como que ellos no completaron el conocimiento que tenían de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando ellos se dieron cuenta de que Dios existe y que Dios espera una respuesta de nosotros, ellos no acudieron a Dios para completar ese conocimiento que ya tenían, sino que ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos. O sea, hicieron sus razonamientos inútiles. Dice que se apartan de Dios. Fíjense que está diciendo el apóstol: y su necio corazón fue entenebrecido. Le voy a decir algo, ojalá nunca lo olvide. La palabra necio, en el contexto bíblico, primariamente, la palabra necio significa uno que no reconoce a Dios. Uno de los salmos dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de estos seres humanos? Dijeron: sí, la naturaleza da testimonio de que Dios existe, de que tiene características como el poder, mansedumbre, benignidad. Aún mi conciencia me lo dice. Pero entonces, ¿qué hicieron? No, nos vamos a apartar de Él. Vamos a inventarnos otras cosas, vamos a inventar teorías, vamos a inventar fórmulas, vamos a inventar razonamientos. Y entonces llenaron de tiniebla sus necios corazones, o sea, los corazones que ya no creían o no completaron el conocimiento en Dios. Pero luego, desde el verso 22 al 32, vemos qué resultó de esto, de que los hombres se hayan apartado de Dios. Y dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasó? Lo primero que sucedió fue que los hombres incurrieron en la idolatría. Trataron de buscar a Dios a través de otros medios que ellos mismos se inventaron. Toda forma de idolatría
no es más que la forma o la manera en que los seres humanos quieren acercarse al Dios que ellos han creado. Esto es bien interesante porque, sobre todo en este tiempo en el que uno ve tantas cosas que pretenden aprobarse culturalmente, cada quien le justifica mediante un Dios de amor que Dios es tolerante con las semejantes cosas que ellos hacen. Ahora, dice luego en el verso 23, en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando dice aquí que Dios los entregó, míreme por favor, no es que Dios los agarró a ellos y los tiró allí. No, el verbo entregar aquí significa que Dios no les estorbó en la decisión que ellos tomaron. Ellos dijeron, oye, no, nosotros no vamos a adorar a este Dios manifestado a través de la naturaleza y manifestado a través de la conciencia. Nosotros no vamos a inventar otro Dios y le vamos a servir en nuestros propios términos. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Eso es lo que tú quieres hacer? Te doy permiso para que lo hagas. Yo voy a explicarle por qué Dios le da permiso. Sigamos leyendo. Estoy en el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué hacen esto? Porque hay un cambio de pensamiento. Cambian la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó o no les estorbó cuando ellos buscaron pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, homosexualidad, y cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, con lo que ellos hacían, se les estaba haciendo un examen para ver si tenían a Dios en cuenta, si Él era el fundamento de lo que hacían, y el resultado fue raspados, reprobados, no aprobaron. Ellos hicieron lo que hicieron porque no tomaron en cuenta a Dios. Pero fíjese que por segunda vez ya se ha dicho que Dios no les estorbó, que Dios los entregó. Es lo que se dice allí. Pero como dije, el original dice Dios no les estorba. Entonces dice después, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué los hombres actúan como actúan? Su forma de pensar está llena de tinieblas y de razonamientos inútiles. Ya esto lo voy a explicar mejor. Permítame terminar esta parte. Estando atestados, mire de lo que están llenos los seres humanos, de toda injusticia. Injusticia es desobediencia a Dios. Fornicación. Por fornicación se entiende cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Perversidad. La perversidad es hacer el mal y disfrutarlo. Avaricia, querer mucho más. Maldad, hacer lo malo. Llenos de envidia. Homicidios. Entiende que el homicidio no solo es el asesinato físico, sino también el odio contra algún ser humano. Dice, contiendas o buscar siempre peleas, engaños, malignidades. La malignidad es cuando uno busca dañar a otra persona, o con lo que uno hace, uno daña a otra persona. Murmuradores, detractores. Un detractor es un criticón. Aborrecedores de Dios, injuriosos, personas que andan manchando el buen nombre o la dignidad de otros seres humanos o la de Dios. Soberbios, altivos. Aunque parecen lo mismo, el soberbio es el que se cree mejor en todo que los demás, pero el altivo es el que, teniendo algún don o talento en el que resalta, cree que él es lo mejor en eso que todos los demás. Dice también, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, ellos han entendido eso. Ellos saben, ellos ya entendieron que quienes hacen esas cosas son dignos de muerte. Pero que al llegar a esa conclusión que hicieron, no solamente siguen haciendo esas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso el borracho siempre busca otro borracho.
El mentiroso siempre busca otro mentiroso, porque siempre se busca la compañía de aquel que practica lo mismo que uno practica. Por eso usted ve que el creyente que ora siempre busca a otro que ora, no a un detractor. Por eso usted ve que el creyente que ora no busca a un injurioso, sino a otro que ora. Ahora, escúchenme. Todo esto es el resultado de que la persona, el ser humano, aunque reconoció que Dios existe, que Dios no es una fuerza, que Dios no es un poder abstracto que habita en la naturaleza, sino que es un ser personal que tiene atributos, cualidades, características y que es merecedor de gloria y obediencia. ¿Qué deciden ellos? Deciden apartarse y vivir la vida según sus propios términos. Pero entonces dice la Biblia que Dios no les estorbó. Este argumento es muy usado por la gente cuando dice: pero Dios no debió haber permitido que el hombre hiciera esto. Dios no debió haber permitido el pecado, librándose a sí mismo de responsabilidad, diciendo, por ejemplo, o diciendo entre dientes: si el ser humano es malo es porque Dios lo permitió. Entonces la culpa no es del ser humano, sino la culpa es de Dios. Veamos qué tan cierto es esto. Vamos a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1, verso 31. Pregunto, ¿me están entendiendo hasta dónde voy? ¿No estoy siendo aburrido? ¿Le está proporcionando luz esta enseñanza hasta ahora? Muy bien. Verso 31. Vea bien, esto es importante saberlo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjense que cada día Dios comenzó a hacer una cosa, y cada vez que Dios hacía algo, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. En el segundo día y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios hace al hombre, que lo hace en el sexto día, en la corona de la creación, entonces lo observa todo. Mira el cuadro de todo lo que hizo, coronado con el hombre. Entonces Dios dice: todo es bueno en gran manera. O sea, lo que Dios hizo fue perfecto. Es importante saber en este momento que cuando Dios hace al hombre, por cierto, Dios hace al hombre a la imagen de Dios. No hay ningún otro ser en el universo que posea la imagen de Dios. Solo nosotros, los seres humanos. Pero Dios nos hizo con la intención de que pudiéramos voluntariamente escoger servir a Dios. Yo he dicho este ejemplo tantas veces en la iglesia que no me va a pesar decirlo una vez más. Si yo les digo a ustedes: hermanos, por favor, no se vayan a levantar, no vayan a salir de la iglesia, pero les cierro la puerta, de más está decirles: no salgan de la iglesia, porque no van a poder. Yo estoy forzando su conducta. Ahora, si yo dejo la puerta abierta y le pido que no salga, le estoy dando la oportunidad de que me obedezca. No le estoy incitando a que lo haga. Le estoy invitando a que me exprese su obediencia. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hace Dios? Dios hace al hombre, le da una cosa que se llama libre albedrío. Por cierto, que el libre albedrío no solo es particular de los hombres, es también particular de los ángeles. Pero, como estamos hablando del hombre, no voy a hablar de los ángeles. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la libertad que el ser humano tiene de escoger y tomar sus propias decisiones. Dios hace al hombre. Vamos ahí mismo en Génesis capítulo 2, versos 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que Dios hace al hombre y lo coloca en un lugar delicioso, un lugar que lo motivaba a hacer el bien. Había todo árbol bueno y delicioso. De todos los millones de árboles que había, solo uno fue el árbol prohibido. Pero luego, más abajo dice, del verso 16 al 17, estoy en Génesis 2, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, podrás, libre albedrío, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios? Dios le está diciendo: mira, te doy la posibilidad de que tú escojas.
Te voy a dar la posibilidad y la libertad de que tú escojas. Fíjate bien, todo aquí es bueno. Pero hay algo que por recomendación, y como yo sé todas las cosas, te voy a advertir. Si tú comes eso te va a ir mal. Si comes lo demás te va a ir bien. Incluso había un árbol allí que hubiera resuelto este problema. El árbol de la vida. Si el hombre hubiese comido el árbol de la vida, todo esto se evita. Ahora, ¿era que Dios no lo podía evitar? Dios lo podía evitar. Dios sabía lo que iba a suceder antes de que sucediese. Pero hay que entender, escucha, esto es importante. Hay que entender que cuando Dios permite algo, el propósito supera lo malo que uno pueda vivir. Entonces, el propósito final de Dios con creces supera la desobediencia del hombre. Por lo tanto, Dios le dio curso al hecho de crear al hombre a unas sabiendas de que el hombre iba a fallar. Ahora, Dios le dice, mira, te doy el poder de escoger cualquiera de estos frutos. Eso sí, si comes de aquel, o sea, tus acciones, tus decisiones te van a traer consecuencias. Ahora, una vez que Dios le da esa libertad, no podía Dios decirle cuando ve que él va a comer, cuando ve que el hombre va a comer del fruto del mal, del bien y del mal, Dios no podía decirle, ¡ey, no te lo comas! Porque Dios estaría obligando y manipulando la voluntad humana. La expresión de la voluntad humana tiene que ser espontánea. Y por cierto, es lo que Dios espera de usted en este tiempo. Quiere que usted le sirva espontáneamente, no obligado. Dios no quiere que usted venga a la iglesia obligado. Dios no quiere que usted ore obligado. Dios quiere que usted use su raciocinio y diga, me conviene y necesito orar. Me conviene y necesito ir a la iglesia. Me conviene y necesito leer la Biblia. Me conviene y necesito obedecer a Dios. Pero que sea una cuestión personal. Por eso yo no creo en esto de que, oye, alguien tiene que estar encima de mí para ayudarme, para yo poder seguir adelante. No digo que hayan momentos en que uno no necesite quien te ayude, pero eso no puede ser el patrón de tu vida normal. Tu amor a Dios y el uso de tu libre albedrío deben llevarte a pararte por tu fuerza. Pero si cuando un niño comienza a caminar uno lo ayuda, pero el propósito no es ayudarlo todo el tiempo. Es que ustedes me vean ayudando a mi nieto aquí a caminar, es una cosa que cabe en la mente. Papi, vení acá. Vení con abuelo. Vení papi. Eso es. Así sí vení, ¿verdad? Ve, vamos a caminar, papi. Si yo lo dejo solito, él algún desastre me va a hacer. Se va a coger para allá o va a bajar. Pero fíjense bien, si yo lo agarro, lo tomo de la mano. Papi, dame la manito. Vamos a caminar pues. Vení. A ver a los hermanos, vení. Ustedes me ven con él y van a decir, ay, qué bien se ve el pastor con su nieta. Mundo muchacho está bonito, ¿verdad? Van a decir, se ve está tierno y cuchicuchi que yo esté haciendo esto, ¿verdad? Sí, ¿verdad que se ve lindo? Papi, vení con el abuelo, vení. Eso ahí, ¿verdad? Vaya pues, pero ahora vea esto. Yo vengo entonces, y este mi nieto, ¿verdad? Se ve bien que yo le haga eso. Ahora llamo a su papá. Y entonces yo agarro al papá también de la manito, como andaba con el nieto. Papi, vení, ahí estoy con mi hijo. ¿Cómo se va a ver? ¿Sabe qué es lo que va a pensar? ¡Ay, ese burro viejo! Lo cargan de la mano. No, es normal. ¿Me estás entendiendo? Ahora, que haya un momento en tu vida en donde alguien te ayude a caminar, es normal. Pero eso no puede ser lo normal toda tu vida. Tú tienes un libre albedrío, tú tienes el poder para escoger servir a Dios. Ahora, estoy en el principio de la creación. ¿Qué hace el hombre entonces? El hombre usa el poder concedido para escoger. Y él decide, escojo lo malo. Dios tenía que permitirlo, porque si no lo permite, Dios se opondría a sí mismo. Pero usted me dirá, pero si Dios lo detiene, no hubiésemos caído en esta desgracia. Se ve que usted no conoce la palabra. Te voy a explicar por qué. Porque usted está pensando en términos de lo que usted sufre, pero usted no fue el único que salió perdiendo en esto. Dios también. A Dios le costó esto, la entrega de su hijo. Tú no puedes desligar una cosa de la otra. Mientras tú no pienses en la bilateralidad de este asunto, o sea, mientras tú lo veas desde tu punto de vista, que tú sufres, no. Te voy a decir algo.
Tú fuiste creado, o sea, tú eres un descendiente de Adán. O sea, eso significa que en el huerto del Edén, tú no hubieras tenido una ventaja más o una debilidad menos. Tú hubieses hecho exactamente lo mismo que hizo Adán. Lo hubiese hecho usted, lo hubiese hecho el que está a su lado, lo hubiese hecho yo. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Somos hijos de Adán. Ahora, escúchame. Mira lo que sucede. El hombre come del fruto. Dios se lo permite, a sabiendas de lo que va a suceder. Pero es que Dios está creando a un ser que Él pretende que voluntariamente le diga: yo escojo obedecerte. Yo escojo no hacer lo malo y escojo hacer lo bueno. Dios quiere una obediencia voluntaria. Por eso, mientras usted esté pensando, no, que Dios lo pudo evitar, que Dios permite en este tiempo, la gente hace, ya voy a explicarle por qué la gente hace lo que hace. Y sobre todo en este mundo. El hombre come del fruto, capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando comieron, ellos se dieron cuenta, ellos percibieron dentro de sí, algo cambió. Pero luego, verso 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. ¿Sabe qué pasó? Lo primero que sucedió es que la naturaleza del hombre cambió. Y aquello bueno que había de Dios en el hombre salió. Y el hombre ahora vino a ser malo, inclinado hacia lo malo. Pero además de eso, no solo el hombre sufre, sino que también la tierra sufre. Y Dios dice: maldita será la tierra por causa tuya, por tu desobediencia. ¿Qué significa esto? Número uno, que el ser humano está inclinado a hacer lo malo. Y número dos, que usted vive en un mundo que propicia lo malo. Entonces no debe sorprenderle que estando en este mundo usted vea cosas malas, que usted vea gente mala. Lo que pasa es que como cada quien se quiere inventar su propia religión y quiere justificar sus propios actos y quiere darle curso a la vivencia de sus propias pasiones, entonces es más fácil decir: si Dios existiera, yo no hiciera estas cosas, entonces la culpa no es mía, la culpa es de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguirle dando curso a esta maldad que hay en mi corazón, porque me es más fácil y más barata. Porque para seguir a Dios tienes que pagar el precio de la renuncia. Jesús dijo: si no te niegas a ti mismo, no me puedes seguir. Y esa negación a sí mismo no es otra cosa más que la negación hacia las pasiones malas que hay dentro del ser humano. Entonces vivimos en un mundo malo con gente mala. ¿Qué hace el hombre? El hombre busca entonces estar bien delante de Dios por sus propios medios. Se coloca un delantal con hojas de higuera. Los seres humanos van por la vida pretendiendo vivir según los conceptos de sus propios corazones. Y pretenden darle bienestar a la conciencia de los hombres, levantando argumentos, ciencias, etcétera. Pero el asunto es que mientras tú no te acerques a Dios, tu vida no puede cambiar. Porque el problema del hombre no es porque piense simplemente lo malo. El hombre piensa lo malo porque está separado de Dios. El hombre hace lo malo porque está separado de Dios. Óigame, es normal que en un mundo malo sucedan cosas malas. Ahora, ¿qué dijo Dios de la tierra? Que la tierra estaba ¿qué? Maldita. Este es un mundo malo. Y esto es tan malo, este mundo es tan malo, que la Biblia dice que Dios lo va a destruir y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ahora usted está entendiendo por qué Dios le va a hacer. No es que Dios que quiere hacer las cosas más bonitas, entonces para lucirse viene con un cielo nuevo y una tierra nueva. No, lo que pasa es que este mundo es malo. Y los buenos, mientras estén en un mundo malo, tienen que enfrentar cosas malas. Primera de Pedro, o quise decir, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
míreme por favor, en este mundo no mora la justicia. Por eso usted ve que suceden injusticias. Por eso usted, cuando se despierta y acude a las noticias, conseguirá un abanico muy amplio de barbaridades, tanto de la naturaleza como de los seres humanos, que suceden y acontecen diariamente. Primero, porque el hombre es malo, y segundo, porque este mundo fue contaminado con la desobediencia del hombre. Usted y yo pudiéramos pasar aquí horas especulando sobre lo que pudo haber sido y no fue. ¿Qué hubiera sido si el hombre hubiera comido del fruto del árbol del bien y del mal? ¿Qué hubiera sido si el hombre no come de ese fruto? O simplemente, ¿qué hubiera sido si Dios no hace al hombre? Pues bien, escúchame, te voy a decir algo muy duro. Te voy a decir algo muy duro. Y es que, gracias hijo, y es que, escúchame, la verdad, esto que te estoy diciendo es la verdad. Así tú no lo reconozcas, así tú no lo aceptes, esa es la verdad. ¿Qué quiero decir? O lo aceptas o te echas a perder aún más. Entonces, yo no puedo pasar el resto de mi vida en una argumentación y un análisis y una crítica de que esto pudiera ser mejor si esto no hubiera pasado, porque Dios permite aquello. O sea, escúchame, el hombre es malo y este mundo está echado a perder. Esa es la verdad. Eso es lo que hay. Pero vea esto ahora. Romanos 2:14. Le dije hace un rato que esto no solo le costó a usted, a Dios le costó su hijo. ¿Recuerdan la semana pasada? No sé si fue a ustedes o al grupo siguiente. Les hablé de los muslos de pollo. ¿Fue a ustedes que se los dije? Ajá. ¿Cuánto cuesta un muslo de pollo? En proporción, un muslito gordito, más o menos grandecito, puede costar como que 300 bolívares. Un muslo, no estoy hablando de un kilo. Un muslo, un solo muslo. Ponga 500 o 600. Está bien, póngalo a 1000 para que no se ponga bravo conmigo. Ya casi que me pega. Ponga lo que está a 1000. Muy bien, está en 1000 bolívares un muslo de pollo. ¿Cuánto vale el muslo de un ser humano? No tiene precio. ¿Cuánto vale tu hijo o tu hija? ¿Cuánto hay que darte para que me lo entregues? Y Dios entregó al suyo. Por cierto, tú no se lo pediste. Entonces no me vengas con ese cuento absurdo y rebelde de que si Dios fuera bueno, que si... No. Tú no estás viendo la historia completa. Porque es como que me ponen la cesta con la comida, después me ponen la ropa, después me ponen el pasaje y todavía yo venga en la grosería a decir, no, yo no creo que esto debe ser producto de la evolución. Yo no creo que haya un ser humano que esté haciendo esto por mí. Por favor. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Me están entendiendo hasta dónde voy? Ahora, fíjense. En Romanos 2, verso 1 al 4, encontramos esto. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Mírame, por favor, mírame. Tú no tienes ninguna excusa. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú no tienes excusa. No creas, o sea, lo que te está diciendo la Biblia, no creas que cuando tengas que enfrentar y encarar a Dios, Dios te va a decir, no, yo te entiendo, es que yo sé que vos pasaste por muchas cosas difíciles. No era fácil, ni yo mismo hubiera, no, tranquilo, pasá, no, yo sé, imagina. No, Dios dice, no tienes excusas. No hay excusas. ¿Por qué no hay excusas? Porque curiosamente también para el hombre hubo una segunda oportunidad. Dios le dio la primera en el huerto del Edén. Yo podría decir, o podría dudar de la bondad de Dios si no hubiese una segunda oportunidad. Pero escúcheme. Si alguien va a mi casa y rompe mi nevera, la destroza, la destruye, y luego yo voy a la suya y destruyo la nevera de esa persona, digo, ¿no estaría siendo correspondiente? Pregunto, no estaría pecando, ¿verdad? Pregunto,
Nadie responde, porque no saben qué responder. Dios mío, ¿qué digo? No voy a hacer que este hombre me contradiga después. No, lo que quiero decir es que usted pensará de mí que es un acto de justicia porque ya me hicieron lo malo. Pero el que me lo hizo a mí, usted lo va a ver como una injusticia porque nadie le dio motivos ni razones. ¿Qué fue lo que Dios debió haber hecho? En justicia, ¿qué Dios debió haber hecho? Que el hombre pereciera en sus delitos y pecados, porque Dios se lo advirtió: no comas de ese árbol. Y le dio la oportunidad de comer de todos los demás, millones de árboles, chico, y te vas a antojar de ese. Pero qué malicia, ¿ah? Entonces Dios dice: voy a hacer algo contigo. Yo estoy tan decidido a tenerte en mi presencia, pero quiero que tú estés voluntariamente. Quiero que tú lo escojas. Te voy a dar una segunda oportunidad. Y entonces dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, tú quien quiera que seas que juzga. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esto me recuerda, y para no ilustrar con mejor ejemplo, me recuerda cuando trajeron a la mujer conseguida en el acto del adulterio y reclamaban juicio para la mujer, reclamaban su muerte, y Jesús dijo: muy bien, vamos a juzgarla, vamos a acabar con ella. Eso sí, el primero, o sea, el que esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Cuando todos se vieron acusados por su conciencia, sea que hayan tenido el pensamiento de fornicación o de mentira, lo que sea, cada quien reconoció que había pecado y no era lo suficientemente justo para exigirle el juicio a esa mujer. Ahora te pregunto sincera y honestamente, pero yo quiero que tú me prestes atención. Yo lo que quiero es ayudarte, yo no quiero dar una enseñanza. Yo vengo a ayudarte. Quiero preguntarte, tú, sinceramente, ¿tú eres bueno? Le voy a hacer una pausa. Porque la gente piensa que malo es el asesino, el drogadicto, el borracho. Vamos atrás. ¿Qué me dijo Pablo en Romanos 1, en el verso 29? Estando atestados de toda injusticia, que es desobediencia. Pregunto, ¿tú has sido desobediente alguna vez? Pero ¿qué respuesta? ¿Has sido desobediente alguna vez? Entonces aquí están hablando tuyo. Fornicación, no voy a hablar, voy a preguntar. Perversidad, avaricia. Pregunto, honestamente, ¿hemos sido avariciosos en algún momento? No digo que lo seamos ahorita, en algún momento. Amén. Está hablando de nosotros. Entonces dice después, de maldad, ¿hemos hecho cosas malas? Está hablando de nosotros. Llenos de envidia. ¿Te ha dado envidia a alguien alguna vez? Sobre todo los que están más flacos, ¿verdad? Te da envidia cuando ves un flaco. Homicidios, contiendas, engaños. ¿Has engañado alguna vez? Of course. Murmuradores. ¿Has hablado mal del gobierno alguna vez? Eso es murmurar. Y no estoy diciendo, no estoy diciendo que el gobierno está haciendo la cosa bien. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la murmuración es una consecuencia del pecado. Detractores, o sea, criticones. ¿Has criticado a alguien alguna vez? Sí, pastor, a usted. Aborrecedores de Dios, injuriosos. ¿Has dañado alguna vez el nombre, la dignidad de algún otro ser humano? Soberbios, altivos. ¿Alguna vez te creíste el muy? Inventores de males. Entonces, está hablando de nosotros. Y por eso la conclusión, el verso 1 es: tú no tienes excusa. Entonces, por favor, vuelva a decir a la persona que tiene a su lado, dígale: yo no tengo excusa. Vuelvo al capítulo 2, verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Pablo está diciendo, los seres humanos, aunque no hayan ido a una iglesia, aunque no hayan leído la Biblia, los seres humanos saben que Dios está molesto y que su enojo es justo y merecido. Verso 3. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué está sucediendo? Tú no ves el contexto. Me voy a explicar mejor. Cuando tú analizas lo que pasa en el mundo, las maldades de los seres humanos, y criticas y juzgas, lo primero es que te estás juzgando a ti mismo, porque tú también haces alguna cosa similar, o por lo menos lo has pensado.
pregunto, a los que tienen carro, ¿alguna vez no han querido tener una gandola para pasarle, pero por encima del carro de aquel que se nos metió, que nos pegó ese gran susto que pensamos que iba a chocar? Ah, sí, solamente yo soy el que ha pensado en tener la gandola. Gracias a Dios que no nos las dieron. Quizás en una reflexión más concienzuda uno no lo haría, pero que ha tenido el deseo de hacerlo, lo hemos tenido. Entonces, Dios viene y permite que todo esto acontezca. Que tú dices, no, lo que pasa es que Dios es malo porque está permitiendo eso. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios está teniendo paciencia. Porque con todo eso, ¿qué es lo que Dios, o sea, si tú analizas bien las cosas sin tener que ir a una iglesia, ¿sabes cuál es la conclusión? Hay que buscar de Dios. Entonces dice, su paciencia, su benignidad y su longanimidad te guían a una sola cosa, al arrepentimiento. La actitud del hombre al contemplar la cantidad de cosas malas que suceden, es decir, hay que buscar de Dios. Y respecto a esto, dice la Biblia en Romanos 3:19, esto lo dijo el apóstol Pedro. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escúchame, para que cambien las cosas en el mundo, no tienen que cambiar los gobiernos, tienen que cambiar los seres humanos y buscar de Dios. Por eso he venido diciendo desde hace tantos años que el problema de la humanidad no es un problema social, no es un problema cultural, es un problema espiritual. El hombre es malo por naturaleza y vive en un mundo malo. Y para cambiar eso, o sea, para que vengan tiempos de refrigerio, hay que arrepentirse y convertirse. En el arrepentimiento hay un pesar por las cosas malas que uno ha hecho. Y en la conversión hay un cambio de camino. De ese cambio de camino, que por cierto representa la segunda oportunidad, en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Les dije que este verbo glorificaron, parte de su significado se traduce como que no completaron su conocimiento de Dios. ¿Cómo se completa esto? Juan 15:22 dice, dijo el Señor, mas si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Además de lo que la naturaleza y la conciencia le dicen al ser humano, hay un evento histórico reconocido y citado por la ciencia: nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Como siempre digo, las edades están divididas en antes y después de Cristo, no en antes y después de Buda, no en antes y después de Mahoma, no en antes y después de Sigmund Freud, no, antes y después de Cristo. Y este Cristo trajo un mensaje que, por cierto, lo autentificó con su muerte y resurrección. O sea, el mensaje es verdadero. ¿Cuál es el mensaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, no lo dejó abandonado a su suerte. Si bien no le estorbó, Dios sigue en respeto a su propia palabra, permitiendo que cada quien en el uso de su libre albedrío escoja qué hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te da una segunda oportunidad de cambiar tu curso, pero te dice Dios, cuando lo haga, no es que yo voy a cambiar el mundo y ahora todo te va a ir bien. Dios le está diciendo, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? Dios le está diciendo, no se está escuchando bien. Disculpe un momentito. Hombre.
hola, ¿ok? Escúcheme, Dios le da una segunda oportunidad al hombre. Le dice, mira, te doy la segunda oportunidad para que las cosas entre tú y yo estén bien. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente: eso no significa que al venir a mí y que yo te cambie, que ahora las cosas todas van a ser hermosas, que ya no vas a tener problemas. Dios le dice, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es particular del mundo, no del cielo. Entonces Jesús nos hace otra promesa y nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén también. Dice el Señor, oye, ahora yo no quiero dejarles aquí, los voy a traer cerca de mí, los voy a llevar a mi presencia. Es lo que Dios ahora ofrece en esa segunda oportunidad. Entonces, la segunda parte del conocimiento se completa al acudir a Cristo. Como Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso, ahora, quienes creemos en Cristo, ¿qué nos sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió cuando creímos de corazón y sinceramente? ¿Acaso, hermanos, no sentimos que cayó un velo? Que ahora sí entendíamos las cosas como realmente eran. ¿Por qué? Dice la Biblia, y esto es tan tremendo, y yo lamento no tener el tiempo para entrar en más detalles, pero llevo ya casi una hora predicando. Vean, dice la Biblia que Dios resplandeció en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Pero que había dicho antes del corazón del ser humano, que está lleno de tinieblas, se envanecieron en sus razonamientos y entenebrecieron sus corazones. Nosotros vivíamos en las tinieblas, pero cuando aceptamos a Cristo, Él resplandeció. ¡Bum! Ahora tú ves las cosas. Dios mío, esto es la verdad. Y tú quieres convencer a los demás de esa verdad. Pero no es la verdad religiosa, no es la verdad eclesiástica, no es la religión evangélica, no es la iglesia, amor, fe y esperanza. Es el Cristo Todopoderoso, la expresión viva del amor de Dios, quien al acudir a Él restaura nuestra relación con Él y nos cambia y nos transforma. Ahora bien, le he explicado en respuesta a la primera pregunta, si Dios existe, cosa que ya sabemos que sí, porque Dios permite el mal, ya sabemos por qué. La segunda pregunta es, ¿cómo esto me afecta a mí? ¿Por qué yo necesito saberlo? Muy bien. Porque entonces el creyente se hace de la idea de que como ahora es hijo de Dios, que Dios lo guarda para que el maligno no le toque, él piensa que ya no va a tener problema. Pero resulta, y permítame la crudeza, resulta que hay personas que a la iglesia han dejado de venir porque no tienen para los pasajes. Pregunto, ¿eso es justo? No. Hay personas en medio nuestro que ya no comen 3 veces al día, sino 2 veces al día, porque no les alcanza. Pregunto, ¿es justo? No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves la injusticia, cuando tú ves que otro que no cree en Dios, que vive depravadamente, le sobra el dinero, le sobra la comida, tú piensas en ti y dices, pero si yo busco de Dios, a mí no me debería ir así. Y entonces, cuando uno analiza las cosas desde ese punto de vista, viene la frustración. Y en la frustración, entonces uno se desanima y ya no quiere seguir obedeciendo a Dios, rindiéndose a Dios, porque en alguna forma piensa que no vale la pena. Ahora, hay una cosa bien tremenda que dice Pedro en su primera epístola. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Vosotros seguís el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. No es extraño y hasta contradictorio esto. Si tú andas en la justicia, ¿por qué te va a pasar cosas malas? ¿Por qué vas a sufrir de cosas malas? Míreme, por favor, sáquese esa errónea idea de que si usted está bajo la bendición de Dios, a usted no le va a pasar nada malo. Hay muchos hermanos que han dudado de si la bendición de Dios está con ellos porque se les dañó la nevera, se les dañó la bomba, se les dañó el carro, los hijos se están portando mal, etc. Aunque esa no es la voluntad perfecta de Dios, tengo que decirle, eso pasa.
Si la gente deja de venir a la iglesia, a lo mejor usted pensaría, lo que pasa es que el pastor como que no tiene unción. Pregunto, ¿acaso a Cristo no se le fue gente? Pregunto, ¿Jesús no tenía unción? La gente hace lo que quiere. Tiene la libertad para hacerlo. Usted tiene la libertad para venir. Por eso es que yo todos los domingos le digo gracias por venir. Porque usted pudiera decir, yo no voy más para esa iglesia. O yo no voy a la iglesia. Pero usted dijo, voy. Entonces tenerlo aquí de manera espontánea, porque yo no coacciono a nadie para venir ni amenazo a nadie. Venga, es bienvenido. Y haré mi esfuerzo para que usted se sienta bien en lo que humanamente nos corresponde. Y en lo espiritual sé que Dios hará lo propio. Pero yo no le puedo obligar. Entonces, a veces pasan cosas. Hay tiempos buenos, hay tiempos difíciles. No dude de que Dios está con usted. No, mire lo que dice el apóstol. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Escúchame, aquí es donde voy, al por qué yo estoy hablando esto hoy. Porque yo he venido todo este año hablando una palabra para animarles, para seguir adelante, porque yo sé que la cosa está muy difícil. Y tú no eres el único. Y te voy a decir algo que siempre digo, y esto no te va a aliviar, pero es la verdad. Cuando tú la pasas mal, créeme, siempre hay alguien que la está pasando peor. Pasa que a nosotros nos gusta magnificar lo propio y minimizar lo ajeno. ¿Por qué he querido hablar de esto hoy? Porque Dios no quiere que usted se desaliente. Dios no quiere que usted desconfíe de Él. Dios no quiere que usted dude de Él. Dios quiere que usted sepa que en este mundo le va a tocar enfrentar cosas malas. Cuando nos vamos de aquí, la cosa es diferente. En la presencia de Dios, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Pero eso es allá, no aquí. Por eso este mundo lo van a destruir. Fuego, candela, pareja le van a poner. Y tendremos necesidad de un cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, mis queridos hermanos, tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos adversos, es verdad. Pero Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar. Vamos a salir de esto. Vemos que hay gente que maneja y administra las cosas de manera equivocada, perjudicando a un gran número de personas. Y esto es una injusticia. Pero es normal que pase en un mundo que es malo, habitado por gente mala, que pudiera cambiar cuando vienen a Jesucristo. Tú eras malo y ahora haces lo bueno. No dije que tú eras bueno, dije ahora haces lo bueno. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. La presencia de Cristo en el corazón del ser humano marca la diferencia. Por eso somos invitados a acudir a Él. El individuo realmente cambia cuando viene a Cristo. Nuestra sociedad cambiaría si sus ciudadanos fueran todos cristianos. No necesitamos centros de rehabilitación, necesitamos lugares desde donde se predique el mensaje de evangelización que les diga, ven a Cristo y Él te va a transformar y de tu interior vendrá una nueva vida que brotará en ti, será como una fuente que salte para vida. De tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, mis hermanos, ya sabemos por qué pasan estas cosas, ya tenemos el fundamento bíblico. No nos estemos enredando y enrollando. Sigamos adelante. Recuerde, usted algún día tiene que dar cuenta. Y ese día, le vuelvo a insistir, no van a valer las excusas. Por eso Dios le dio una segunda oportunidad. A esa segunda oportunidad, yo sé que la gran mayoría aquí ya atendió. Ya le dijo a Cristo, ven a mi corazón. Pero posiblemente haya alguna persona aquí que no ha dado la respuesta a Jesús, que no le ha dicho, sí Jesús, ven a mi corazón, te necesito. No por motivos religiosos, no porque yo necesite convertirme en un fanático eclesiástico, no, porque ahora he entendido que para yo cambiar, lo que necesito es que Cristo venga a mi corazón. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor
Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.